¿Creen ustedes, hagamos un debate, que si existiese esta información, si existiesen estos ovnis estrellados, estos cuerpos, ¿sería un secreto o saldría a la luz como cualquier otra cosa? Empezamos, Juan Jesús. Bueno, que es un secreto y que tiene que ser secreto no lo digo yo, lo dice la NASA y lo dice el gobierno de los Estados Unidos de América, que encargó una cosa muy famosa que fue el famoso informe Brookings. El informe Brookings, todo un equipo multidisciplinar con los mejores cerebros de Estados Unidos, dijeron, si alguna vez el gobierno de los Estados Unidos, si alguna vez la NASA tiene información clara de que este tipo de seres nos están visitando, jamás y en ningún caso tiene que hacerse público, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede tener toda una serie de consecuencias socioeconómicas desastrosas, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. El informe Brookings se lo tomaron tan en serio las autoridades norteamericanas que sacaron una ley federal, en concreto en el apartado 4, sección 1211, donde se ponía una condena de 1 año de cárcel y $5.000 de multa a cualquier persona vinculada con la NASA a nivel mundial, no solo norteamericano, a nivel mundial, que revelase algún tipo de información sobre esto. Eso sí, como esto era tan polémico, la ley fue suprimida en 1991. Pero ya te digo, no es que lo diga yo, que hay que callarse la boca de esto, lo dice el gobierno de los Estados Unidos de América. Se podría decir que la NASA fue fundada a la fuerza. El lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la historia por parte de la Unión Soviética en 1957, fue suficiente razón para darle a la carrera espacial más empuje, pero no fue sino hasta que Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio que se tomó la decisión más ambiciosa: llegar a la Luna. Cuando el presidente John F. Kennedy anunció que el viaje a la Luna iba a ser posible, fue una sorpresa para todos, incluso para quienes iban a trabajar en el proyecto, ya que todos juntos solo sumaban 20 minutos de vuelo espacial. Nunca habían estado realmente en órbita y se les puso el reto de ir a la Luna. Nadie sabía cómo exactamente todo esto se iba a lograr, pero con la presión circundante y los ánimos y confianza de John F. Kennedy, se pusieron manos a la obra. El 27 de enero de 1967, durante un ejercicio de entrenamiento para el Apolo 1, 3 astronautas murieron como resultado de un fuego iniciado en la cabina. Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee, encerrados en este espacio pequeño, fallecieron calcinados ante la impotencia de otros trabajadores que estaban presentes, que nada pudieron hacer por salvarlos. Los documentos en la historia nos hablan que la primera mujer rusa en llegar al espacio fue Valentina Tereshkova, o conocida también bajo el nombre clave de Chaika, Gaviota. Y además, a bordo de la última nave del programa Vostok, el Vostok 6, el 16 de junio de 1963. Otros casos de pioneros en el espacio nos hace recordar el caso de la perrita Laika, o la primera mujer estadounidense en llegar al espacio, llamada Sally Ride. Muchas de las historias espaciales no gozan de un estado público, siendo en realidad dignas de recordar. Entre algunos de estos relatos se nos cuenta la historia de Lyudmila Tokov, quien fue en realidad la primera cosmonauta que llegó al espacio, el 16 de mayo de 1961. La razón del por qué la Unión Soviética mantuvo esto en secreto fue debido a los fatales resultados de la misión. Lyudmila Tokov llegó ciertamente al espacio, pero lamentablemente no pudo regresar. Su paradero sin precedentes ha pasado a la historia, debido a que existe una grabación narrada por ella, en la que detalla segundo a segundo su desesperación, sus deseos de ayuda y sus últimas palabras. La grabación fue rescatada por 2 italianos radioaficionados, quienes en su momento
y dada la época más influyente de la carrera espacial, solían siempre interceptar las comunicaciones de las agencias espaciales, entre las que se encontraba la soviética, y también la grabación de esta cosmonauta, quien se encontraba en su cápsula espacial y siendo testigo de la explosión en uno de los cohetes de la sonda espacial. Nine, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff rocket of boosters the kicking in. 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Challenger going into its roll. That's planned. Good roll Watch it program spiral confirmed. away from pad 39B, the Challenger first now heading use of pad downrange. 39B since the old Apollo days and the Skylab missions. It's chilly in Florida. Icicles formed on the pad overnight. NASA Engines engineers were beginning throttling concerned down that now. they might have broken At off during the 94%. launch and affected Normal the throttle, fragile for heat most of the flight, protection tiles 104%. that protect the shuttle on its way back in during re-entry. We'll throttle down to 65% shortly. Don't know what the effect might be just yet. The astronauts will take a look later on during the mission. Engines at 65%. 3 engines running normally. 3 good fuel cells. 3 good APUs. APUs, the auxiliary power Velocity units. 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. It's always amazing to hear how quickly the shuttle moves. It's already more than 4 miles downwind, as we just Engines heard. throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Roger, go to throttle up. This shuttle mission will launch, my God, 1 minute 15 There's been an seconds. explosion. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. this is not standard. This is not something that is planned, of course. I can see a solid rocket booster has broken away from Shuttle Challenger. That's what you're looking at in the middle of your screen. I cannot see the shuttle itself.
I don't know if it's able to continue on one rocket booster. Posteriores al Apolo 1, Apolo 4, 5 y 6 fueron vuelos de prueba no tripulados. ¿Por qué no hubo Apolo 2 y 3? Es solo una cuestión burocrática de nombres, pero sí existieron las misiones, e incluso hubo también un Apolo 1A. Los vuelos tripulados empezaron con el Apolo 7 hasta el 10, que fueron misiones de reconocimiento de las órbitas terrestre y lunar. Sí, la primera misión en llegar a la Luna no fue la del Apolo 11, fue la del Apolo 8. Esta fotografía fue tomada por esa misión mientras orbitaba nuestro satélite natural. El gran salto para la humanidad, como lo dijo Neil Armstrong, se daría con el Apolo 11. Enfoquémonos entonces bien en este vuelo que fue el más importante. El Apolo 11 fue lanzado el 16 de julio de 1969. Se necesitó un cohete de 3 etapas, en este caso el Saturno V, para impulsar la nave a una velocidad que le permitiera al cohete escapar de la atracción que ejerce la gravedad de la Tierra. La primera etapa elevó el cohete a una altitud de 68 km a una velocidad de 9.920 km por hora. La segunda etapa empujó la nave a una altura de 176 km a 25.182 km por hora. La tercera etapa orbitó la Tierra una vez y media antes de que lo que se conoce como inyección translunar impulsara la nave en su curso hacia la Luna. 40 minutos después, el módulo de comando Columbia, así es llamado ese módulo cónico, se acopló al módulo lunar Eagle, en español Águila, para lo cual debió realizar un giro de 180 grados. Una vez acoplados ambos módulos, se dirigieron ahora sí a la Luna. El Apolo 11 llegó a la órbita lunar el 19 de julio. Al día siguiente, solo Buzz Aldrin y Neil Armstrong se metieron al módulo lunar, mientras Michael Collins se quedaba en el módulo Columbia. Desde allí, Collins pudo tomar esta particular foto, la cual lo convierte en el único ser humano vivo o muerto que no fue capturado por la cámara. La intensidad de la luz solar reflejada en la Luna y en la Tierra hace imposible captar las demás estrellas y ayuda a generar la sensación de una vasta soledad. Cuando el módulo lunar aterrizó en una zona llamada el Mar de la Tranquilidad, una cámara situada en su parte exterior captó el descenso de Neil Armstrong en vivo y en directo. Ya en la superficie, lo primero que hicieron ambos fue analizar el terreno y su capacidad para movilizarse en él. Seguidamente, Armstrong puso una placa conmemorativa y procedió a colocar las cámaras de televisión para después plantar la bandera estadounidense, que por efecto de la inercia parecía ondear. Step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. It's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich and pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? No, Tango. Tango. It's kind of right there now. Roger, we got it. We marked it. Loose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We're going off Bravo Tango. Bravo Tango. Donna Hare, una mujer con doctorado que trabajó para la corporación Philco, que en buena parte ayudó a la NASA a desarrollar sistemas de radio para hacer posible la comunicación entre la base y la nave orbitando. Más de 30 años después, dijo esto referente a una conversación con su jefe, el dueño de la compañía. He told me that the Apollo astronauts saw craft on the moon when we landed. And
that is what he told me. And he also was afraid, he said that the astronauts are told to keep this quiet. They're not allowed to talk about it. Tú sacarás tus propias conclusiones. Boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Mr. Armstrong, I do realize that when you were on the moon, you had very little time for gazing upwards. But could you tell us something about what the sky actually looks like from the moon, the sun, the earth, the stars, if any, and so on? The sky is a deep black when viewed from the moon, as it is when viewed from cislunar space, the space between the Earth and the moon. The Earth is the only visible object other than the sun that Una vez hecho esto, Armstrong habló con el presidente Nixon y posteriormente se dedicó a recolectar muestras de rocas y polvo lunar. Además tomó algunas muy buenas fotos como esta bastante conocida de Buzz Aldrin. Aldrin por su parte tenía que realizar unos pequeños experimentos que reportaba a Houston, cosas como los efectos de la gravedad cuando se pateaba un poco de polvo lunar, los efectos térmicos del sol y las sombras en los trajes, es decir, si es que se sentía alguna diferencia de temperatura cuando se estaba o no en la sombra, y también analizó la superficie en relación a las sombras y colores. De las casi 22 horas que el Eagle estuvo en la superficie, Armstrong y Aldrin solo pasaron 2 horas y media afuera. Antes de volver al módulo, desempacaron un sismómetro y un reflector de láser que instalaron en la superficie para finalmente entrar y emprender el regreso al Columbia. Una vez acoplados ambos módulos, los astronautas se volvieron a juntar y abandonaron el Eagle para emprender el regreso a casa. Al Apolo 11 le siguieron 6 misiones más. Durante todas ellas, sin contar al Apolo 13, un total de 12 hombres han caminado en la Luna. Además de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, también estuvieron Pete Conrad, Alan Bean, Alan Shepard, Edgar Mitchell, David Scott, James Irwin, John Young, Charles Duke, Harrison Smith y Eugene Cernan. Yo soy, y sobre todo era, escéptico. Ahora me mantengo con una cautela que seguro pueden tener ustedes. Desde hace un tiempo se hablaba de Alan Davis. Alan Davis era un hombre ingeniero de la NASA que al parecer vino a morir a España, conoció a algunas personas y les dijo que en la famosa noche del 20 de julio de 1969, la noche de la llegada del hombre a la Luna, pasaron cosas. Cosas demasiado extrañas, cosas que él vio con sus propios ojos. Y se decía que Alan Davis era un ingeniero de la NASA, que además era la primera persona de alguna forma que recibía la señal que luego se transmitía a Estados Unidos. Tantas leyendas, tantos misterios, tantas exageraciones. Al parecer, Alan Davis terminó sus días en Sevilla. Y claro, en mi opinión, ¿quién puede creerse esto? Parece que todo está perfectamente comprobado. En la Luna no había nada extraño. ¿O nos engañaron?
Van a sorprenderse muchísimo porque nuestro compañero Juan G. Vallejo ha seguido la pista, los hilos sueltos, la sensación de que Alan Davis era alguien verdaderamente importante. Yo me he quedado realmente asombrado. Era un ingeniero de la NASA y debió ver cosas extrañas. Vamos a plantear la posibilidad de que eso fuese así, de que ese hombre, con sus propios ojos, observase algo que ha sido escondido, sepultado durante los últimos años. Repito, yo soy escéptico, pero ustedes tienen que valorar esta información. Está claro que después de este reportaje, nadie podrá decir jamás que la historia de Alan Davis, de él como persona, era una leyenda, un invento. Alan Davis existía y contaba unas cosas realmente aterradoras. Quizá había algunas imágenes imposibles de contar, imposibles de que sean reales, pero allí estaban, en la noche histórica para el ser humano, la llegada del hombre a la Luna, julio de 1969. En 1958, Estados Unidos creó su agencia espacial, la NASA, con la intención de afrontar el mayor reto al que se había enfrentado el hombre a lo largo de la historia, ni más ni menos que conquistar la Luna. Era para ello necesario conseguir que una nave tripulada se posara sobre la superficie de nuestro satélite, llegando antes que la Unión Soviética para demostrar su poderío mundial. El gobierno norteamericano no escatimó esfuerzos ni dólares en esa misión y comenzó a reclutar los mejores cerebros que había sobre el planeta. Uno de ellos fue Alan Davis, un ingeniero en telecomunicaciones que años más tarde vendría a vivir a nuestro país. Así comenzamos la historia de un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades americanas, un rumor del que casi nadie quería hablar, un suceso y unas declaraciones insólitas que muchos quisieron desprestigiar, asegurando que este hombre jamás trabajó para la Agencia Espacial Americana. Sin embargo, y tras una larga búsqueda, Cuarto Milenio ha logrado localizar a su viuda, una mujer que sin miedo alguno nos confirma esa verdad, relatándonos cómo fue reclutado su marido. Él tenía la carrera de ingeniero electrónico, ingeniero de telecomunicaciones, le quedaba poco para terminar la carrera de leyes y hablaba 4 idiomas. Cuando terminó el servicio militar, en ese momento la NASA estaba preparando su programa de el hombre luna, el hombre a la luna, ¿no? Man to the Moon. Y empezaron, claro, a escoger científicos, a escoger ingenieros, en fin, hacían una selección. Astronautas, los posibles astronautas, hacían una selección y de ahí iban quedándose con aquellos que ellos creían. Mi marido empezó en 1958. Empezó. Bueno, en la isla de la Antigua entró como en otro sitio. Él era director de pruebas para que la estación funcionara al 100% y ya entrara dentro en funcionamiento. Genio de la electrónica y elemento fundamental en la creación de los sistemas pioneros que hacían falta para que se pudieran llevar a cabo las comunicaciones entre la Tierra y la Luna, Alan Davis no solo trabajó en la NASA, sino que fue una parte clave y fue adquiriendo cada vez mayor responsabilidad en el gran proyecto Apolo. El currículum de Alan Davis era extensísimo, ¿no? Pero vamos, él no era una persona que hablara por hablar, sino que lo que él decía lo documentaba, que eso es lo que quiero dejar muy claro. Se ha hablado mucho de Alan Davis, pero nosotros hemos visto documentalmente lo que era Alan Davis. Alan Davis era ingeniero jefe de telecomunicaciones de la NASA. Y tuvo mucho tuvo que ver en el proyecto Apolo 11
y de ahí todas las entrevistas que giraron a este proyecto. El 16 de julio de 1969, todos aquellos sueños de conquista espacial se convirtieron por fin en una realidad. 3 privilegiados, Edwin Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins, partieron en el Apolo 11 para convertirse en gloriosa parte de la historia. El sistema de telecomunicaciones para el seguimiento de la misión era muy complejo, pero todo fue programado para que la señal que llegase desde nuestro satélite fuese recibida en la base norteamericana que la NASA tenía en la isla de Antigua, y desde ahí, por cable submarino, viajaría hasta la gran central de Houston. Todas las estaciones iban recibiendo a medida que se iba moviendo la Tierra y la Luna, ¿no? Entonces había que tener estaciones de seguimiento por toda la Tierra. Y cada tiempo cada una recibía y mandaba a Houston. Y Antigua le tocó el envío de la bajada del módulo lunar. Él nos decía que él estaba retransmitiendo directamente la imagen que venía de la Luna, él la recibía en la isla de Antigua y la reenviaba por cable submarino a Houston, pero había safety loop, un lazo de seguridad de unos 10 segundos, y por eso no se pudieron ver esas imágenes en la transmisión en directo que se produjo en el año 69 del alunizaje de los americanos. It's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, it's kind of rich and pretty spectacular. Había champán, me acuerdo que en la cocina de la estación estaba todo listo, preparado para celebrarlo, y todas las estaciones lo celebraron, claro está. Fue grande, fue llorar, abrazarnos y pensar que era muy grande lo que habíamos experimentado, que no habría otra cosa más grande que pudiéramos experimentar a lo largo de nuestras vidas, y hasta ahora se está cumpliendo. A las 2:56 horas del 21 de julio, el módulo Águila se posó por fin en la Luna. Alan Davis era el encargado jefe de recibir todas las comunicaciones en el momento más importante del siglo XX. Y sus ojos fueron testigo directo y privilegiado de uno de los mayores secretos que hasta ahora ha guardado el gobierno de los Estados Unidos. Algo extraño apareció en el monitor. Algo imposible de creer, pero que estaba ahí. Solo en la cabina de control supo desde ese preciso instante que aquellas imágenes no las iba a ver el resto del mundo. El bucle o retardo existente entre la llegada de la imagen y su emisión era un tiempo precioso. Al parecer, se dieron consignas, se actuó rápido. A partir de ese momento, poniendo en peligro su vida, Alan Davis, uno de los principales ingenieros del proyecto Apolo, aseguró que en nuestro satélite se encontraron restos de una civilización desconocida. Lo que puede ser una civilización mucho antes de que han llegado ellos, existía en la Luna, porque había ruinas que no podían ser una cosa de rocas, una encima de la otra, etc., porque había huecos que podían ser ventanas o puertas o lo que sea. ¿Son edificaciones definidas? No fue un muro solo, pero tiene varios portales. Una empezando a nivel de 1 metro de superficie, que pueden ser ventanas, y otra que ha bajado hasta la tierra, un poco más ancho, que pueden ser puertas. Ruinas en la Luna. Y yo matizaba, me acuerdo que yo le matizaba mucho
qué tipo de ruinas, si esa ruina era en verdad de edificios o era causada por una erosión, o puede ser que puede dar confusión, ¿no? No, y él matizó bastante bien, que pues, con ese edificio estaban muy definidos, tanto las puertas como ventanas. Y una de las preguntas que yo le hice era de qué tiempo creía él que llevaban en la Luna esas ruinas, que decían milenios. Siempre, según el testimonio del ingeniero Alan Davis, en la Luna había construcciones muy antiguas. Y ese fue el motivo por el que después de esporádicas visitas, ni los Estados Unidos ni el resto de potencias regresó. Es muy posible que para muchos de ustedes, los hechos narrados hasta el momento no sean más que una simple fantasía. Sin embargo, si repasamos con detenimiento lo sucedido en otros vuelos espaciales, como es el caso del Apolo 16, encontramos sucesos que podrían hacer sospechar que la NASA ocultó parte de lo ocurrido en algunas visitas a la Luna. En aquella ocasión, en abril de 1972, la señal se cortó al público justo cuando uno de los astronautas, Young, gritaba al borde de un cráter: ¡están ahí otra vez! En el caso del primer vuelo tripulado hasta nuestro satélite, Alan Davis relata algo parecido. Algo que, de ser cierto, ha permanecido oculto demasiado tiempo. Y de pronto escuchaba una conversación muy curiosa, que yo sentí que alguien más estaba mirando, fijando en él y su compañero. Tenía sensación, que no ha visto nadie, pero tenía sensación. Entre en parapsicología, tiene el sexto sentido. Una presencia. Una presencia. Que alguien estaba mirando todas las actividades de los astros. Si faltaba algo, tiene que estar, por supuesto, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches. Tenemos unas fotos, porque es muy curioso, una especie de sincronía extraña. Cuando nos enteramos de la historia de Alan Davis y empezamos a prepararla justo en esas fechas, en el Club Nacional de Prensa de Washington tenía lugar una rueda de prensa en la que un conocido defensor de la existencia de ruinas no solo en la Luna sino también en Marte, Richard Hoagland, comparecía, pero esta vez de la mano de alguien muy especial. Comparecía de la mano del doctor Ken Thomas, que durante mucho tiempo fue uno de los responsables de NASA en el archivo y catalogación de imágenes. La historia que contó Ken Thomas a los periodistas del Club de Prensa de Washington es coma por coma idéntica a la de Alan Davis. Y te voy a permitir un movimiento de esos tuyos que me dejan asombrado. Enseña eso a la cámara, por favor. Enséñalo y no digamos nada. Enséñalo y simplemente que la cámara lo recoja. ¿Es la Luna, Santiago? Es la Luna fotografiada por una sonda rusa, la Zond 3. Mírenla bien, enséñalo a la cámara y nos vemos con esa imagen. Ahora volvemos. Nos marchábamos hace unos minutos con una fotografía sugerente, inquietante para muchos y quizá la muestra de que no todo se nos ha contado. La sensación del hombre moderno es que nos cuentan que conocemos absolutamente todo lo que ocurre en el cosmos y en nuestro siguiente barrio cósmico, lo más próximo, la Luna, parece que quedan anomalías. ¿Quedan o no? ¿Son fantasías de personas que quieren ver misterios donde no los hay? ¿O realmente hay una especie como de densa tela que tapa lo que de verdad interesa al ser humano? La historia de Alan Davis la estamos recordando esta noche. La historia de un hombre, un ingeniero que trabajó de forma privilegiada para la NASA en el sentido de que era uno de los primeros que veía las imágenes de ese momento absolutamente mítico para el género humano. Y entonces iba desgranando poquito a poco pues que los astronautas llegaron a la Luna, que tenían la sensación de que tenían una especie de vigilancia, que había presencias, que no llegaron a verlos, pero que tenían la sensación de que alguien les vigilaba, y que después encontraron lo que él llama ruinas en la Luna, que aparentemente eran de una edificación inteligente porque tenían unas aberturas
que no llegaban al suelo, que él identificaba o se podían identificar como ventanas, y unas que sí llegaban al suelo, que se podían identificar como puertas. Años después de aquellas imágenes que pasaron ante sus ojos y de las que nunca dudó, Alan Davis se fue con su secreto a vivir a Sevilla, dejando la NASA atrás, consciente de que portaba en su recuerdo algo de importancia vital. Solo reveló su información a unas pocas personas y solo habló una vez ante las cámaras, casi entre amigos, siendo entrevistado por los periodistas Ortiz y Hermida poco antes de su muerte. Sus explosivas declaraciones se pueden comparar con las de otros miembros de la Agencia Espacial Norteamericana, como es el caso de Maurice Chatelain, también jefe de comunicaciones, que declaró tras retirarse que en diferentes vuelos Apolo y Gemini hubo avistamientos ovni. De igual manera, pilotos como Gordon Cooper o Joseph Walker, comandante de la nave experimental X-15, dijo haber visto un objeto con forma de disco en el año 1962. Anomalías e historias, muchas de ellas muy desconocidas en torno a nuestro querido satélite. Claro, José Lesta, buenas noches. Buenas noches, sí. Observabas la primera parte y tenías esa cara de estar asistiendo a algo que tú valoras especialmente. Lo que era un mito, una leyenda, de alguna forma, mucha gente se preguntaba si de verdad Alan Davis pertenecía o no a la NASA. Se va despejando y eso por lo menos es emocionante, no sé qué opinas. A mí me parece histórica, ¿no?, esta entrevista, independientemente, como decía Miguel, que creas o no que realmente hay ruinas en la Luna, el que sea cierto que un técnico de la NASA asegure ese tipo de cosas, que Ruiz de Gopegui, que era el responsable en Robledo de Chavela, diga que efectivamente esa persona trabajó donde trabajó, creo que por lo menos a los que están del otro lado de la pantalla debería hacerles reflexionar que quizás, aunque la Luna es algo cercano astronómicamente, ¿no?, y aparentemente creemos que lo conocemos todo, quizás no lo conocemos todo y no nos han contado toda la historia de los viajes espaciales. Hace unos 10-12 años se descubrió grandes cantidades de agua en la Luna, algo que se había desechado en principio, ¿no?, con los viajes Apolo, y habíamos pisado la Luna, y también ahora estamos descubriendo que incluso esa historia secreta de esos viajes, de lo que realmente pudo ocurrir o no allí, está también de nuevo en entredicho, ¿no?, con la desaparición de las cintas y tal. Creo que esto lo que da es un toque de humildad, ¿no?, para todos los que nos estén viendo y que piensen que no lo sabemos todo y que hay muchas cosas aún por descubrir. El caso es que Alan Davis se fue después de una dolencia cardíaca, dejando tras él un gran misterio todavía sin resolver. Para quienes le conocieron, sin embargo, no hay ninguna duda, ni sobre él, ni sobre lo que vio aquella madrugada histórica del 21 de julio de 1969, antes que el resto del mundo, desde un apartado rincón de la isla de Antigua.